Nathan Omari siempre estuvo familiarizado con las dificultades. Al crecer en Lagos, Nigeria, el único hogar que conocía era uno en el que la lucha estaba cosida al tejido de la vida cotidiana. Las bulliciosas calles de la ciudad, una caótica mezcla de industria y pobreza, estaban llenas del olor de los gases de escape y el sonido de los vendedores gritando, ofreciendo de todo, desde mangos maduros hasta aparatos electrónicos de segunda mano. Para muchos, Lagos era la ciudad de los sueños, pero para Nathan era la ciudad de la supervivencia. Huérfano desde muy pequeño, Nathan había sido criado por su abuela, una mujer que había visto demasiadas pérdidas y penas, pero que había encontrado consuelo criándolo con amor y esperanza. Sus manos curtidas habían sostenido las suyas en cada desafío, en las largas noches sin comida, en las mañanas en las que se despertaban con el sonido de disparos lejanos. A pesar de la dureza de su realidad, ella le enseñó a creer en algo más grande, que la educación era la clave para una vida diferente. Nathan era un estudiante excepcional. Su mente, aguda e inflexible, siempre había buscado respuestas, no solo en los libros de texto que devoraba, sino en el mundo que le rodeaba. Se convirtió en el orgullo de su abuela y en la comidilla de su barrio, destacando en matemáticas y ciencias y ganando pequeñas becas de organizaciones locales. Soñaba con ser ingeniero, con construir algo que se mantuviera en pie en un mundo en el que tantas cosas parecían desmoronarse a su alrededor. Su talento era innegable y, por un breve momento, pareció que su vida podría seguir un camino diferente, alejado de la pobreza que definió su infancia. La infancia de Nathan Omari estuvo marcada por la dura realidad de la pobreza, pero también por pequeños momentos de belleza, bondad y resistencia. Sus primeros años en Lagos, Nigeria, los pasó al cuidado de su abuela, una mujer cuya fuerza y calidez fueron los anclajes de su joven vida. A pesar de su escaso patrimonio material, la abuela de Nathan se aseguró de que comprendiera el valor de la educación, el trabajo duro y, sobre todo, la compasión. Ella le había educado en las historias de sus antepasados, en la supervivencia ante la adversidad y en la arraigada creencia de que, por muy oscuro que fuera el mundo, siempre había luz si uno estaba dispuesto a buscarla. Un recuerdo particular de su infancia había permanecido con Nathan, dando forma al hombre en el que se convertiría más tarde. Una tarde, no tenía más de 8 años y volvía a casa de la escuela con sus libros hechos jirones en una pequeña bolsa de tela. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles de su barrio. Cuando se acercaba a la pequeña casa que compartía con su abuela, notó un alboroto cerca del borde de la carretera. Una pequeña multitud se había reunido, murmurando en voz baja, y a Nathan le picó la curiosidad. Abriéndose paso entre la multitud, Nathan descubrió la fuente de su atención, un chico joven, no mucho mayor que él, tendido en el suelo, con la cara contorsionada por el dolor. Había caído en una zanja de drenaje, con la pierna torcida en un ángulo antinatural. Los espectadores se mantenían a distancia, algunos murmuraban sobre la mala suerte, otros se mostraban comprensivos, pero hacían poco por ayudar. Nathan se quedó inmóvil un momento, sin saber qué hacer. No era más que un niño. ¿Qué podía hacer para ayudar a ese niño? Pero entonces recordó algo que le había dicho su abuela, algo que le repetía a menudo cada vez que se sentía asustado o abrumado. El valor no consiste en no tener miedo, Nathan, le decía con voz suave pero firme. Se trata de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando lo tienes. Con esas palabras resonando en su mente, Nathan dejó a un lado su miedo. Se arrodilló junto al chico y le puso la mano en el hombro. El chico se estremeció, pero miró a Nathan con ojos llenos de lágrimas y dolor. Sin pensárselo 2 veces, Nathan gritó pidiendo ayuda, su voz se coló entre los murmullos de la multitud. «Tenemos que llevarle a un médico», gritó con el corazón latiéndole con fuerza. Los adultos que le rodeaban parecían sorprendidos por su atrevimiento, pero Nathan no se echó atrás. Su insistencia dio resultado. Finalmente, uno de los hombres mayores de la multitud se ofreció a ayudar a Nathan a llevar al niño a la clínica más cercana. No fue fácil, Nathan era pequeño para su edad y el niño pesaba mucho, pero, con la ayuda del hombre, consiguieron subirlo a una camilla improvisada y llevarlo a la clínica. Mientras tanto, Nathan le hablaba en voz baja y le decía que todo iría bien, aunque no estaba seguro de que fuera cierto.
Cuando llegaron a la clínica, el médico elogió a Nathan por su rapidez mental y su valentía. El chico se había roto una pierna y, aunque la herida era grave, se recuperaría. Nathan no se quedó a escuchar los agradecimientos del joven. Salió de la clínica y se dirigió a su casa, con el corazón todavía acelerado por la adrenalina. Cuando entró por la puerta de su pequeña casa, su abuela le estaba esperando. No dijo ni una palabra, no hacía falta. El orgullo en sus ojos era todo lo que Nathan necesitaba. Aquel momento se le quedó grabado. No era la primera vez que veía a alguien necesitado, pero sí la primera vez que se daba cuenta de que podía ser él quien le ayudara. La lección de su abuela sobre el valor se había convertido en algo más que palabras. Ahora formaba parte de él y la llevaba consigo a todas partes. Pero a medida que Nathan crecía, también aumentaba la tensión en Nigeria. Los disturbios políticos y la violencia empezaron a acercarse a su vida, formándose negros nubarrones en el horizonte. Los grupos extremistas, que antes actuaban en la sombra, ahora atacaban abiertamente a los civiles, intensificando sus tácticas de terror en un intento de hacerse con el poder. Las calles de Lagos, antes una mezcla de ruido y vida, se volvieron cada vez más peligrosas. La gente desaparecía, se quemaban casas y la frágil economía empezaba a hundirse bajo el peso de la corrupción y la inestabilidad. La fábrica en la que Nathan trabajaba para pagar sus estudios, un complejo en expansión que daba trabajo a cientos de personas, cerró sus puertas una tarde sin previo aviso. De la noche a la mañana, Nathan se encontró en paro, sin ingresos, y la carga de su futuro pesaba más que nunca. Los fondos de las becas se agotaron y el sueño de convertirse en ingeniero parecía alejarse cada vez más de su alcance. Su abuela, que había sido su roca, cayó enferma. No había un sistema sanitario adecuado al que acudir, ni médicos, ni medicinas, solo oraciones y una esperanza que se desvanecía de que pudiera sobrevivir. La enfermedad carcomía su cuerpo y cada día la alejaba más de él. Nathan hizo todo lo que pudo, utilizó los pocos ahorros que le quedaban para comprar hierbas y medicinas tradicionales, pidió prestado a los vecinos, pero nunca fue suficiente. Verla cada vez más débil, confinada en su pequeño y ruinoso apartamento, quebró a Nathan de un modo que no creía posible. Cuando ella falleció, sintió como si se hubiera cortado el último lazo que le unía a Nigeria. Estaba solo, realmente solo en un país que solo le ofrecía desesperación. Después de su funeral, Nathan vagó por las calles de Lagos, que ahora le resultaban desconocidas y frías. Veía su futuro en las miradas vacías de los que le rodeaban, jóvenes de pie en las esquinas, esperando sin rumbo a que algo cambiara, a una oportunidad que nunca llegaría. Nathan siempre se había enorgullecido de su capacidad de resistencia, pero ahora, sin el último ancla de su familia, sentía que el peso de la desesperanza se apoderaba de él. Fue durante uno de esos largos paseos sin rumbo cuando oyó a dos hombres hablar de algo que despertó su interés, la posibilidad de escapar. Estados Unidos siempre había sido un sueño lejano, la tierra de las oportunidades, que para los de su comunidad parecía más un mito que una realidad. Pero los hombres hablaban de una nueva ruta, a través de México, por terreno peligroso, y cruzando la frontera estadounidense. Era peligroso, sin duda, pero para Nathan la alternativa era quedarse en un país donde la muerte parecía más segura cada día que pasaba. A medida que Nathan crecía, ese mismo coraje y determinación se convirtieron en la piedra angular de su carácter. La vida en Lagos era difícil, llena de retos diarios que ponían a prueba su determinación, pero Nathan siempre encontraba la manera de salir adelante. Cuando se enfrentaba a obstáculos en la escuela, se esforzaba más. Cuando tuvo que aceptar trabajos extra para mantener a su abuela, lo hizo sin rechistar. Y cuando la violencia en Lagos empezó a aumentar, amenazando con destruir todo por lo que había trabajado, fue ese mismo coraje el que le empujó a tomar la decisión más difícil de su vida, abandonar Nigeria y buscar un futuro mejor en otro lugar. La idea bullía en su mente. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? ¿Podría emprender un viaje tan peligroso? Cuanto más pensaba Nathan en ello, más palidecían los riesgos en comparación con la vida que llevaba. Nigeria le había arrebatado todo, su familia, su trabajo, su futuro. No había nada que le retuviera allí. La idea de marcharse se convirtió en una necesidad,
un salvavidas que le ofrecía la más mínima posibilidad de algo mejor. Empezó a ahorrar lo poco que podía con trabajos esporádicos, aceptando trabajos agotadores en la construcción y pequeñas reparaciones para los vecinos. Vendió las últimas pertenencias de su abuela, las pocas baratijas y reliquias a las que se había aferrado a lo largo de los años, en un intento desesperado por reunir el dinero suficiente para el viaje. Cada céntimo era valioso, cada día sin una comida de verdad era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. El corazón de Nathan era un campo de batalla de miedo y esperanza. Miedo de lo que pudiera ocurrirle en el viaje, de las historias que había oído de emigrantes que morían en el desierto, de los cárteles que se aprovechaban de los más vulnerables, de la incertidumbre que le esperaba incluso si llegaba a la frontera estadounidense. Pero la esperanza, esa frágil brasa en lo más profundo de su ser, seguía ardiendo. Era la esperanza de una vida en la que no tuviera que temer por su seguridad, en la que pudiera terminar su educación, en la que pudiera construir algo duradero. Esa esperanza, por pequeña que fuera, era suficiente para empujarlo hacia adelante. No tenía familia que perder, ni hogar al que volver, su única opción era seguir adelante, pasara lo que pasara. El viaje a México comenzó bajo el manto de la desesperación, con Nathan de pie en un muelle abarrotado, con su bolsa colgada al hombro, mirando fijamente el pequeño y maltrecho barco que le llevaría a él y a docenas de migrantes más hacia lo desconocido. Era un salvavidas, por frágil que pareciera, y como todos los que le rodeaban, Nathan había depositado en él su última esperanza. El barco apenas podía navegar, sus tablones de madera estaban deformados por el uso y el aire salado olía a podrido. Gemía con el peso de demasiados cuerpos hacinados en un espacio demasiado pequeño, pero ya no había vuelta atrás. Todos los rostros del barco reflejaban el mismo cansancio, la misma desesperación silenciosa, mientras se preparaban en silencio para el viaje que tenían por delante. A medida que el barco se alejaba de la costa y se adentraba en las agitadas aguas del Atlántico, la realidad del peligro empezaba a hacerse sentir. El mar estaba embravecido y las olas se levantaban como manos monstruosas, zarandeando el barco como un juguete al alcance de un niño. El viento aullaba y el cielo, antes de un azul intenso, se oscurecía con nubes de tormenta. El barco se balanceaba violentamente y, casi de inmediato, la gente empezó a vomitar por los costados. El olor a mar mezclado con la bilis y el miedo flotaba en el aire. Nathan se agarró con fuerza al borde de la barca, con los nudillos blancos mientras intentaba estabilizarse. Cada ola parecía más grande que la anterior y amenazaba con hacer zozobrar la embarcación abarrotada. Durante días, el mar les atormentó. Era imposible dormir. Nathan sentía que el hambre le roía las entrañas y que la poca comida que habían traído se agotaba rápidamente. El agua se racionaba cuidadosamente, pero la sed era implacable. El sol quemaba durante el día, abrasando su piel, mientras que las noches eran gélidas, dejándoles tiritando en la oscuridad. El barco era una prisión, balanceándose sin cesar entre dos mundos, el que habían dejado atrás, lleno de violencia y desesperación, y el otro, una esperanza lejana que yacía más allá del horizonte. Entre los pasajeros había un joven llamado Emmanuel, de apenas 18 años, con ojos grandes y esperanzados y una sonrisa contagiosa. Al principio del viaje se había mostrado locuaz, contando historias de su hogar en Liberia, de la vida que había imaginado para sí mismo en América. Pero a medida que pasaban los días, Emmanuel se volvía más callado, su rostro pálido y su cuerpo débil. No pasó mucho tiempo antes de que los signos de una enfermedad grave se hicieran evidentes. Emmanuel tenía la piel húmeda, respiraba entrecortadamente y sus ojos, antes llenos de esperanza, estaban nublados por el dolor. Nathan vio impotente cómo la enfermedad se apoderaba del joven, pero no podía hacer nada. El barco era demasiado pequeño, el mar demasiado vasto y los recursos demasiado escasos. Cada vez que el barco se hundía en una ola, Nathan temía que fuera el final, no solo para Emmanuel, sino para todos ellos. Al cuarto día, cuando el sol empezaba a salir, proyectando un suave resplandor sobre el mar infinito, el estado de Emmanuel empeoró. Se agarraba el estómago, retorciéndose de dolor, y su cuerpo temblaba violentamente por la fiebre. Los demás pasajeros lo miraban horrorizados, murmurando oraciones en voz baja. Nathan se arrodilló a su lado para intentar consolarle, pero era evidente que Emmanuel se desvanecía.
El mar se había cobrado muchas vidas y estaba a punto de cobrarse otra. Cuando el barco alcanzó otra ola, la respiración de Emmanuel se entrecortó y, en pocos minutos, desapareció. Su cuerpo yacía inmóvil en el estrecho bote, rodeado de extraños que, en ese momento, compartían su destino. No hubo tiempo para el duelo. El barco continuó su viaje, las olas indiferentes a la pérdida. El cuerpo de Emmanuel se sumergió suavemente en el mar, los pasajeros susurraban oraciones mientras el agua se lo tragaba entero. Nathan se quedó mirando el lugar donde Emmanuel había desaparecido, con el corazón oprimido por la culpa y el dolor. No conocía bien al chico, pero su muerte le recordaba lo frágil que era la vida en este viaje. Nathan no podía apartar de su mente la imagen del rostro de Emmanuel, con la luz de sus ojos apagada. Era un amargo recordatorio de lo que les esperaba. Todos estaban a merced de fuerzas que escapaban a su control, y el mar no era más que el principio. Cuando por fin llegaron a tierra, el alivio fue palpable, pero duró poco. La densa jungla de Centroamérica se extendía ante ellos, sus altísimos árboles y su espesa maleza ocultaban nuevos peligros. El barco había sido una pesadilla, pero la selva era un infierno diferente. El aire húmedo y espeso se pegaba a la piel como una manta asfixiante. El sonido de los insectos zumbaba constantemente en sus oídos y el suelo estaba resbaladizo por el barro. Cada paso era una lucha a través de la maleza y los pies se hundían en la tierra blanda. El grupo de emigrantes era pequeño pero decidido. Se movían casi siempre en silencio y sus ojos se movían nerviosos ante cualquier ruido. La selva estaba viva, y no solo con los sonidos de la naturaleza. Las serpientes se deslizaban entre el follaje y sus escamas brillaban bajo la tenue luz. Los monos chillaban desde las copas de los árboles y sus gritos resonaban en la densa selva. Pero Nathan no temía a los animales, sino a los ríos. La selva estaba surcada por ríos rápidos, de aguas oscuras y traicioneras. Cruzarlos era una necesidad, pero también un riesgo. Muchos emigrantes habían sido arrastrados por la corriente y sus cuerpos nunca aparecieron. Nathan había oído las historias, pero ahora, de pie a orillas de uno de esos ríos, sentía el peso de esas historias presionándole. La primera travesía fue desastrosa. Una de las mujeres, una madre que viajaba con sus 2 hijos pequeños, perdió pie al vadear el río. La corriente era más fuerte de lo que parecía y, en cuestión de segundos, fue arrastrada por la corriente. Nathan se lanzó instintivamente al agua para ayudarla, pero el río era implacable. Consiguió agarrar a la mujer y llevarla de vuelta a la orilla, pero sus hijos se habían perdido en la corriente. Sus gritos fueron el último sonido que Nathan oyó antes de que el río se los tragara. Los gritos de la madre resonaban en sus oídos mientras continuaban su viaje, su dolor como un recordatorio constante del coste de esta travesía. El grupo de Nathan continuó hacia el norte, pero cada paso era más agotador que el anterior. El hambre les roía, y la poca comida que les quedaba apenas les alcanzaba para subsistir. El agua escaseaba y el calor implacable de la jungla les dejaba empapados en sudor. El grupo empezó a reducirse a medida que más gente caía enferma o herida. Algunos simplemente no podían seguir, sus cuerpos estaban demasiado débiles para continuar. Nathan se había convertido en un líder tranquilo, su resistencia y su actitud calmada daban esperanzas a los demás, pero en su interior sentía el peso de cada vida perdida por el camino. Había dejado Nigeria para escapar de la muerte, pero la muerte parecía seguirle allá donde iba. Cada día que pasaba, el grupo estaba más desesperado. La esperanza que les había empujado a abandonar sus hogares se desvanecía, sustituida por un miedo atroz a no llegar a México, y mucho menos a Estados Unidos. Pero Nathan se negaba a rendirse. Había llegado demasiado lejos, había soportado demasiado, como para dejar que todo fuera en vano. Nunca se le pasó por la cabeza la idea de rendirse, aunque le doliera el cuerpo y su espíritu flaqueara. Se había prometido a sí mismo, a su abuela, que encontraría una vida mejor, y cumpliría esa promesa, costase lo que costase. A medida que se acercaban a la frontera mexicana, la atmósfera cambiaba. La selva dio paso a la aridez y el calor se hizo aún más agobiante. La presencia del cártel era omnipresente, aunque invisible.
Nathan había oído historias de emigrantes secuestrados, extorsionados o asesinados por los miembros del cártel que controlaban las rutas. El miedo era palpable en el grupo, y Nathan también lo sentía. Estaban entrando en territorio peligroso y el encuentro con el cártel parecía inevitable. Nathan mantuvo a su grupo en movimiento, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de problemas. El paisaje había cambiado, pero el peligro seguía presente. Ya estaban cerca de la frontera, más cerca de lo que nunca habían estado, pero aún les quedaba la parte más dura del viaje. Nathan sabía que habían sobrevivido al mar, a la selva y a los ríos, pero el cártel era una bestia completamente diferente. La sombra de su presencia se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que la libertad aún no estaba a su alcance. El calor del desierto mexicano no se parecía a nada que Nathan hubiera experimentado antes. El sol pegaba sin piedad, calcinando la tierra bajo sus pies y abrazando su piel como si quisiera recordarle que incluso la propia tierra era hostil. Cada paso era fatigoso, el viento árido arrastraba granos de arena que les picaban en la cara y les dejaban la boca reseca. Pero Nathan siguió adelante, liderando el pequeño grupo de emigrantes que se habían mantenido unidos durante el viaje. Ya habían sobrevivido a muchas cosas, mares violentos, selvas implacables, ríos traicioneros. Sin embargo, México no era el santuario que esperaban. Era un nuevo tipo de campo de batalla, donde el enemigo era invisible pero omnipresente. Los rumores sobre el cártel les habían perseguido durante semanas y, a cada kilómetro, el miedo se hacía más palpable. Nathan había intentado dejarlo a un lado, concentrándose en el objetivo, en el sueño que se vislumbraba en el horizonte, la frontera con Estados Unidos, la oportunidad de una nueva vida. Pero la sombra del cártel se alzaba ahora más grande, ineludible. La primera señal de problemas llegó al cruzar el norte de México. El aire se había vuelto más tranquilo, anormalmente silencioso. Nathan notó el cambio de inmediato. Las conversaciones alegres entre los emigrantes, pequeños intentos de distraerse del miedo, se silenciaron. El camino era largo y desolado, pero Nathan sabía que algo iba mal. Sus instintos le pedían a gritos que diera media vuelta, pero no había otro lugar a donde ir. Estaban demasiado lejos como para retroceder. Y entonces, de entre las sombras del desierto, aparecieron ellos. Al principio, solo eran unas pocas figuras, hombres vestidos con ropas oscuras, con los rostros ocultos por pañuelos y rifles colgados del pecho. Salieron de detrás de estructuras en ruinas y emergieron de grietas ocultas en el terreno rocoso. Antes de que Nathan o cualquier otra persona pudiera reaccionar, aparecieron más miembros del cártel, rodeando al grupo en un círculo asfixiante. No había posibilidad de huir ni de escapar. El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho mientras se movía instintivamente para proteger a los demás, especialmente a las mujeres y los niños que no tenían medios para defenderse. Pero fue inútil. Les superaban en número, en armamento y estaban atrapados sin remedio. Los hombres que los rodeaban tenían un aire de amenaza palpable. Se movían con fría precisión, con las armas apuntando a los inmigrantes, asegurándose de que nadie hiciera ningún movimiento brusco. Al principio no hablaron, no había necesidad de palabras. El mensaje era claro, estos hombres tenían el control y no tendrían piedad. Nathan observó los rostros de los miembros del cártel en busca de cualquier signo de vacilación, de cualquier atisbo de humanidad. Pero no había nada. Aquellos hombres estaban endurecidos, sus ojos vacíos, como si el acto de violencia fuera tan rutinario como respirar. Entonces, de entre la bruma de calor y polvo, surgió una figura. Caminaba despacio, deliberadamente, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. Su sola presencia parecía atraer la atención de todos los hombres que le rodeaban. Era el diablo, el líder del cártel, y Nathan sintió un escalofrío al verle. El diablo no era lo que Nathan esperaba. No era un bruto corpulento ni un villano sin rostro. No, el diablo era delgado, casi enjuto, con rasgos afilados que parecían cortar el aire como una cuchilla. Tenía la piel curtida por el sol y el pelo negro hacia atrás, lo que le daba un aspecto depredador. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de Nathan.
Eran oscuros, carentes de toda calidez o compasión, y brillaban con la promesa de la violencia. La reputación de El Diablo le precedía. Las historias de su crueldad se habían extendido por todo México y más allá. Era conocido por sus métodos sádicos, por la forma en que jugaba con sus víctimas antes de asestarles el golpe final. Se deleitaba en el miedo, en el poder que le daba sobre los demás. Y ahora, mientras se acercaba al grupo de Nathan, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. No habría negociaciones ni razonamientos con un hombre como el Diablo. Sin mediar palabra, los miembros del cártel empezaron a empujar a los inmigrantes, acorralándolos como ganado hacia un viejo edificio abandonado cercano. La estructura, que había sido un refugio para trabajadores desaparecidos hacía tiempo, era ahora un sombrío recuerdo del pasado. Las ventanas estaban rotas, las paredes agrietadas y derruidas. Dentro, el hedor de la podredumbre llenaba el aire y se mezclaba con el calor sofocante. Los inmigrantes se vieron obligados a entrar, con los cuerpos apretados, el miedo casi tangible. El Diablo entró en el edificio, flanqueado por 2 de sus lugartenientes. Se tomó su tiempo, sus botas resonaban en el suelo agrietado con cada paso deliberado. Recorrió la sala con la mirada, observando a los aterrorizados hombres, mujeres y niños apiñados. Su sonrisa se acentuó a medida que se acercaba al centro de la sala, atrayendo todas las miradas hacia él. Disfrutaba con el poder que ejercía sobre sus vidas. Con un movimiento casual de muñeca, hizo una señal a sus hombres para que empezaran a separar al grupo. Las familias fueron destrozadas, los gritos y llantos resonaron en el pequeño espacio mientras los niños eran arrancados de los brazos de sus madres. Los que se resistían recibían la culata de un fusil o una rápida patada en las costillas. El corazón de Nathan se aceleró al ver la brutalidad que se desplegaba ante él. La voz del Diablo, cuando por fin habló, era suave, casi un susurro. Pero tenía el peso de la autoridad y llamaba la atención. Les dijo claramente que quien no pudiera pagar no viviría para ver la frontera. Sus palabras fueron recibidas con silencio, y el miedo en la sala aumentaba por momentos. Al cártel no le servían quienes no podían contribuir a sus beneficios. A Nathan se le revolvió el estómago al darse cuenta de la gravedad de la situación. No le quedaba nada. Hacía tiempo que había gastado sus ahorros en el viaje, y no había forma de que pudiera pagar el precio que el Diablo exigiera. Uno a uno, los miembros del cártel arrastraban a los emigrantes hacia adelante, pidiendo el pago. Algunos tenían parientes que les habían enviado dinero, pequeños fajos de billetes que habían escondido entre sus ropas. Otros solo llevaban la ropa que llevaban puesta. Los que no podían pagar eran golpeados sin piedad, sus gritos resonaban mientras los arrastraban hasta perderlos de vista, con sus destinos sellados. Nathan sabía que era cuestión de tiempo que vinieran a por él. A medida que pasaban los momentos, la determinación de Nathan se endurecía. No podía quedarse de brazos cruzados mientras mataban a inocentes. No podía permitir que el Diablo continuara su reino de terror sin control. Nathan miró al líder del cártel a los ojos y, por primera vez, sintió una chispa de rebeldía surgir en su interior. No podía luchar contra esos hombres con sus propias manos, pero sí de otras maneras. Cuando los ojos del Diablo se posaron por fin en Nathan, el líder del cártel se detuvo y su sonrisa se ensanchó como si percibiera la rebeldía que ardía bajo la calma exterior de Nathan. Se acercó despacio, con la mano apoyada en la empuñadura del cuchillo que llevaba al cinto. El cuchillo era liso y su hoja reflejaba la luz cuando el Diablo lo sacó de su funda. Lo hizo girar entre los dedos, con un movimiento casi casual, pero la mirada del Diablo no tenía nada de casual. Estaba jugando con Nathan, disfrutando del juego. Nathan sintió que se le cortaba la respiración cuando el Diablo se acercó, con una presencia sofocante. Pero en lugar de retroceder, Nathan dio un paso al frente, con el cuerpo tenso y todos los músculos preparados para la lucha. No podía dejar morir a esas personas sin intentar salvarlas. Su voz, aunque calmada, llevaba el peso de su miedo y su determinación. Le dijo al Diablo que no había dinero, que matarlos no serviría de nada. Habló en nombre de todos ellos, intentando apelar a la pizca de humanidad que aún pudiera existir en el líder del cártel.
Pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que solo recibirían crueldad. La risa del diablo llenó la habitación, fría y vacía. Se acercó a Nathan con la elegancia de un depredador que se acerca a su presa. El cuchillo brilló en su mano cuando lo levantó, con la punta apuntando a la garganta de Nathan. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Pero Nathan se negó a retroceder. Sus ojos se clavaron en los del diablo y, con un rápido movimiento, se agachó y cogió del suelo un trozo de metal oxidado, que levantó como arma improvisada. Si este era el final, Nathan caería luchando. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras irregulares sobre el suelo polvoriento. Nathan apretó con fuerza el trozo de metal que había cogido en un momento de desesperación, y sus nudillos se pusieron blancos contra la superficie oxidada. El corazón le latía con fuerza en el pecho, el sonido de su propia respiración le retumbaba en los oídos mientras el diablo se alzaba sobre él y el destello del cuchillo del líder del cártel captaba la luz mortecina. Por un breve instante, el tiempo pareció alargarse, el calor del desierto presionando sobre ellos como una fuerza física. Nathan sintió el peso de todo lo que había sacrificado, el agotador viaje, las vidas de aquellos a quienes intentaba proteger y su propia esperanza de libertad, que se desvanecía. Y entonces, con una brusca inspiración, el mundo estalló en caos. El diablo se abalanzó y el cuchillo voló por el aire hacia la garganta de Nathan. Instintivamente, Nathan blandió el trozo de metal con todas sus fuerzas, y el arma improvisada impactó con un ruido repugnante contra la muñeca del diablo. El líder del cártel gritó y soltó momentáneamente el cuchillo. Pero Nathan sabía que no podía celebrarlo. No había tiempo para el alivio ni para el triunfo. Los hombres del diablo se abalanzaron sobre Nathan y los demás inmigrantes y sus gritos se convirtieron en un rugido furioso. En un abrir y cerrar de ojos, el campamento estalló en violencia. La mente de Nathan se agitaba mientras intentaba defenderse de la embestida. A su alrededor, los demás inmigrantes, antes acurrucados por el miedo, empezaron a contraatacar. La desesperación que les había llevado hasta ese punto alimentaba ahora sus acciones. Una mujer cercana, con la cara manchada de polvo y lágrimas, lanzó una piedra a uno de los miembros del cártel, golpeándole en el hombro. Otro hombre, con la ropa rota y ensangrentada por el viaje, derribó al suelo a un miembro del cártel y ambos lucharon en el suelo. En el aire se oían gruñidos, gritos y el brutal impacto de los puños contra la carne. Nathan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que dos miembros del cártel se abalanzaran sobre él. Lanzó el trozo de metal con fuerza y golpeó a uno de ellos en el pecho, pero el otro lo derribó al suelo, inmovilizándolo bajo su peso. La visión de Nathan se nubló cuando su cabeza golpeó la dura tierra, con un dolor que irradiaba a través de su cráneo. Luchó por mantenerse consciente y sus extremidades se agitaron mientras intentaba liberarse. Cada vez que respiraba le ardía el pecho y notaba cómo las manos del miembro del cártel le apretaban la garganta. Por un momento, pareció el fin. El mundo a su alrededor se desvaneció, los sonidos de la batalla se atenuaron mientras sus fuerzas empezaban a flaquear. Pero entonces, a través de la bruma de su conciencia que se desvanecía, Nathan lo oyó, un estruendo profundo y atronador que atravesó el caos como una espada. El suelo bajo él pareció temblar y, por encima del estruendo de la lucha, surgió un nuevo sonido, inconfundible y aterrador por su intensidad. Helicópteros. El sonido se hizo más fuerte, llenando el aire con un rugido ensordecedor. Nathan respiró entrecortadamente cuando el miembro del cártel aflojó el agarre de su garganta, distraído por la repentina llegada de los helicópteros. El peso en el pecho de Nathan se disipó y se puso en pie, con la vista todavía nublada mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. A su alrededor, los demás miembros del cártel gritaban confundidos, con la atención puesta ahora en el cielo. Había llegado la patrulla fronteriza estadounidense. Desde los helicópteros que lo sobrevolaban, los agentes de la patrulla fronteriza descendieron con las armas desenfundadas e irrumpieron en el campamento. Los miembros del cártel, sorprendidos, se dispersaron en todas direcciones, pero no sin oponer resistencia. Los disparos se sucedieron, con los agudos chasquidos de las balas cortando el aire del desierto. El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho mientras observaba conmocionado.
Las mismas autoridades a las que temía, las que representaban la frontera por la que había arriesgado todo, eran ahora sus inesperados salvadores. Pero el caos no hizo más que intensificarse. El cártel, que no estaba dispuesto a rendirse sin luchar, contraatacó con una lluvia de balas y los disparos resonaron por todo el desierto. Nathan se escondió detrás de un muro de ruido, con el cuerpo tembloroso por la adrenalina y el miedo. Podía oír los gritos de los demás inmigrantes, cuyo pánico iba en aumento mientras intentaban ponerse a cubierto. El campamento se había convertido en una zona de guerra y Nathan estaba atrapado en medio. El rostro del líder del cártel se retorcía de furia mientras ladraba órdenes a sus hombres, pero la llegada de la patrulla fronteriza había inclinado la balanza. Uno a uno, los miembros del cártel fueron abatidos u obligados a retirarse, y el peso de su imperio criminal se desmoronó bajo la embestida de las fuerzas estadounidenses. Pero para Nathan, la salvación no era tan sencilla. Cuando los disparos empezaron a remitir y los miembros del cártel huyeron, los agentes de la patrulla fronteriza centraron su atención en los inmigrantes. A Nathan se le cortó la respiración cuando vio acercarse a los agentes, con los rifles en alto y una expresión dura e ilegible. Había luchado por su vida, se había enfrentado al cártel, y ahora, tras la batalla, se enfrentaba a la cruda realidad de que él y los demás inmigrantes aún no eran libres. La patrulla fronteriza los trató como sospechosos y los acorraló con la misma fría eficacia que había empleado contra el cártel. Nathan sintió que un par de manos le agarraban los brazos y, antes de que pudiera protestar, le pusieron en pie y le empujaron hacia el resto de los inmigrantes. Se le encogió el corazón al ver cómo les ponían las esposas a los demás. Había sobrevivido al cártel solo para ser tratado como un criminal por las mismas personas que esperaba que hicieran justicia. Ensangrentado, exhausto y apenas capaz de mantenerse en pie, Nathan se unió a los demás mientras los agrupaban. El peso de las esposas le mordía la piel, recordándole que su viaje estaba lejos de terminar. A su alrededor, los demás inmigrantes, hombres, mujeres y niños, permanecían en un silencio atónito, con los rostros marcados por la incredulidad y el miedo. Habían luchado por sus vidas, habían escapado de las garras del cártel y ahora se encontraban a merced de otro tipo de autoridad. La mente de Nathan se agitaba mientras intentaba comprender lo que había ocurrido. Los agentes de la patrulla fronteriza hablaban en inglés a toda velocidad y sus órdenes eran incomprensibles para la mayoría de los inmigrantes. Nathan, que había aprendido inglés en la escuela, entendía lo suficiente para saber que los estaban deteniendo. Se le encogió el corazón al darse cuenta de lo que eso significaba. Después de todo lo que había pasado, su destino estaba de nuevo en manos de otros. No sabía qué pasaría después, si la patrulla fronteriza tendría piedad de ellos o si los devolverían a los mismos peligros de los que habían huido. No iba a dejar de luchar. La batalla por la supervivencia aún no había terminado. El oficial Grant estaba de pie al borde del desierto, con la mirada fija en el horizonte, donde el sol poniente proyectaba un resplandor ámbar sobre el árido paisaje. Tenía el ceño fruncido, no por el cansancio físico de otro largo turno, sino por el peso de sus pensamientos. Llevaba años patrullando la frontera, haciendo lo que creía que era su deber, hacer cumplir la ley, proteger a su país de los que intentaban cruzar sus fronteras ilegalmente. Pero ahora, por primera vez en su carrera, la duda se había apoderado de su mente. Grant era un hombre de principios, alguien que creía en el orden, la justicia y el imperio de la ley. Su educación en un pequeño pueblo de Texas le había inculcado un firme sentido del bien y del mal, y se había sentido orgulloso de servir como protector de las fronteras de su país. Para él, el trabajo era sencillo: mantener bajo control las actividades ilegales, evitar que individuos peligrosos se colaran por las rendijas y garantizar que el sistema funcionara como debía. Pero Grant tenía otra faceta, una que rara vez mostraba a sus colegas, la de un hombre que comprendía las complejidades de la vida, que sabía que no todo podía pintarse en blanco y negro. Había sido una semana especialmente agotadora, con informes sobre el aumento de la actividad de los cárteles, el tráfico de personas y las muertes de inmigrantes a lo largo de la frontera. La tensión era palpable cuando Grant y su equipo fueron enviados a las zonas donde se rumoreaba que los miembros de los cárteles extorsionaban y aterrorizaban a los inmigrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos.
Estaban preparados para lo peor, esperaban violencia y peligro, pero lo que encontraron tras la incursión en el campamento del cártel fue algo totalmente distinto, algo que había sacudido a Grant hasta la médula. El campamento se había convertido en un caos cuando llegó la patrulla fronteriza, y se oyeron disparos mientras los miembros del cártel intentaban dispersarse. En medio de la confusión, Grant se había fijado en un hombre en particular, una figura alta y delgada, cubierta de tierra y sangre, que se alzaba desafiante en medio de la refriega. Ese hombre era Nathan O'Malley. Incluso en el fragor de la batalla, Grant pudo ver algo diferente en los ojos de Nathan, algo que no encajaba en la narrativa habitual de desesperación y miedo que había visto en tantos otros inmigrantes. Era una mirada de cruda determinación, una negativa a retroceder a pesar de las abrumadoras probabilidades. Nathan se había enfrentado al líder del cártel, el Diablo, con nada más que un trozo de metal oxidado, e incluso cuando su cuerpo había llegado al límite, había seguido protegiendo a los que le rodeaban. Cuando el polvo se asentó y los miembros del cártel fueron sometidos o huyeron, la atención de Grant se centró en los supervivientes, emigrantes que habían quedado atrapados en el fuego cruzado de una guerra de la que nunca quisieron formar parte. Entre ellos estaba Nathan, ahora esposado, con el cuerpo maltrecho pero el espíritu intacto. Grant no podía dejar de pensar en el modo en que Nathan se había mantenido firme, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. De vuelta al centro de detención, se siguió el protocolo habitual. Se procesaba a los inmigrantes, se les fotografiaba y se les colocaba en celdas de espera para que aguardaran los siguientes pasos de su incierto viaje. Para la mayoría de los agentes, era otro día de trabajo, papeles que rellenar, caras que procesar, vidas que seguir adelante sin pensar demasiado. Pero para Grant, algo había cambiado. No podía desentenderse de la historia de Nathan, no después de lo que había presenciado. La vida del oficial Grant había estado marcada por un estricto código moral. Creía en la justicia, pero también en la equidad. A lo largo de los años, había visto de primera mano los estragos que la violencia, la pobreza y la desesperación habían causado en quienes intentaban cruzar la frontera. Había visto familias destrozadas, niños llorando por la noche y hombres y mujeres llevados al límite de sus fuerzas. Pero siempre había un límite, su trabajo consistía en hacer cumplir la ley, no en cuestionar las políticas que la sustentan. Aquella noche, mientras Grant estaba sentado en la tranquilidad de su pequeño despacho, rodeado de pilas de expedientes e informes, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Nathan. Había algo en la forma en que Nathan había luchado, no solo por sí mismo, sino por los demás, que removía algo en lo más profundo de Grant. No se trataba solo de supervivencia, sino de un hombre que lo había arriesgado todo por una oportunidad de una vida mejor, solo para encontrarse con la crueldad a cada paso. Grant decidió que no podía dejar que la historia de Nathan acabara así. Pasó horas leyendo los informes, reconstruyendo el viaje de Nathan desde Nigeria hasta el momento en que se enfrentó al cártel. Era una historia de dificultades inimaginables, que no describía a Nathan como un criminal, sino como un hombre que se había enfrentado a obstáculos insuperables y se había negado a rendirse. Nathan había sobrevivido no solo a la brutalidad del cártel, sino también al traicionero viaje por mar, a la jungla y a los interminables kilómetros de desierto que se habían cobrado la vida de tantos otros. Pero, ¿qué podía hacer Grant? No era más que un agente de la patrulla fronteriza, sujeto a las normas y reglamentos de su trabajo. Había visto a agentes tratar de intervenir en casos anteriores, solo para encontrarse con el papeleo burocrático. El sistema no estaba hecho para tratar historias individuales de resiliencia y valentía, sino para procesar a las personas como si fueran números, para hacerlas pasar por el sistema sin tener en cuenta su humanidad. Y, sin embargo, algo en Grant no le permitió marcharse. Al día siguiente, Grant regresó al centro de detención con un plan. Se dirigió a su supervisor y le explicó que el caso de Nathan merecía una atención especial. Al principio, su petición fue recibida con escepticismo. Al fin y al cabo, Nathan no era más que otro inmigrante que había cruzado la frontera ilegalmente. Pero Grant insistió. Sabía que la historia de Nathan podía cambiar la forma en que la gente veía a los inmigrantes, a los que se había condicionado a ver como una amenaza. Con el tiempo, la persistencia de Grant dio sus frutos.
Se puso en contacto con una red de abogados y organizaciones de derechos humanos y les contó la historia de Nathan y el increíble valor que había demostrado al enfrentarse al cártel. Cuanta más gente conocía la trayectoria de Nathan, más le apoyaban. Pronto, la historia de Nathan empezó a difundirse más allá del centro de detención, llegando a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia del inmigrante nigeriano que lo había arriesgado todo, no solo por sí mismo, sino por los demás. Grant vio cómo el mundo empezaba a darse cuenta. Lo que había empezado como un momento de desafío ante la violencia se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. El nombre de Nathan sonaba ahora en hogares y oficinas de todo el país, y la pregunta que todos se hacían era la misma, como alguien que se había enfrentado a semejante peligro, que había sobrevivido a tanto, ¿podía ser tratado como un criminal? Para Grant, la respuesta estaba clara: el sistema no funcionaba. Había pasado años aplicando leyes que no tenían en cuenta las vidas humanas que había detrás de ellas, y ahora ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Nathan le había abierto los ojos a la realidad de que no todos los que cruzaban la frontera lo hacían por maldad o engaño. A muchos les impulsaban los mismos valores que Grant apreciaba: el valor, el sacrificio y la esperanza de una vida mejor. Emma Álvarez no era ajena a las batallas. Hija de inmigrantes mexicanos, había crecido en los márgenes de la sociedad, siendo testigo de primera mano de las luchas que sufrían su familia y su comunidad. Su padre había trabajado muchas horas como jornalero agrícola en California, rompiéndose la espalda bajo el sol implacable para mantener a su familia, mientras que su madre hacía malabarismos con múltiples trabajos para mantenerlos a flote. A pesar de sus penurias, Emma había crecido en un hogar lleno de amor y de la tranquila resistencia de unas personas decididas a labrarse una vida mejor. Fue allí, en aquel pequeño y estrecho apartamento donde las facturas se pagaban a menudo con retraso y la comida a veces escaseaba, donde Emma había desarrollado por primera vez su feroz sentido de la justicia. Sus padres, aunque nunca habían recibido una educación formal, le habían inculcado el valor del trabajo duro y la creencia de que la educación era la clave de la libertad. Emma se había tomado sus palabras al pie de la letra, destacando en la escuela y consiguiendo finalmente una beca para una prestigiosa universidad. Fue allí donde descubrió su pasión por el derecho, en particular el derecho de inmigración. Lo veía como una forma de devolver algo, de luchar por las personas que, como sus padres, lo habían arriesgado todo para tener la oportunidad de una vida mejor. Después de estudiar derecho, Emma se lanzó a la lucha por los derechos de los inmigrantes con un fervor que impresionaba e intimidaba a quienes la rodeaban. Era implacable en su trabajo, a menudo asumiendo casos que parecían imposibles de ganar, impulsada por una profunda creencia en la humanidad de sus clientes. Para ella, el derecho no se limitaba a normas o reglamentos, sino que se centraba en las personas. Personas con historias, con esperanzas, con sueños que habían sido maltratados por las crueldades de un sistema diseñado para mantenerlos al margen. Emma se había hecho un nombre como alguien que luchaba con uñas y dientes por sus clientes, que nunca se echaba atrás, que nunca aceptaba la derrota, por muy desalentadoras que fueran las probabilidades. Cuando Emma conoció el caso de Nathan O'Murray, estaba en medio de otra batalla, representando a una familia que había sido separada en la frontera. Pero algo en la historia de Nathan llamó su atención. Los titulares la habían atraído al principio: un migrante sobrevive a un enfrentamiento con un cártel y es detenido por la patrulla fronteriza. No era raro que los inmigrantes se enfrentaran a la violencia en su viaje a Estados Unidos, pero el caso de Nathan era diferente. No solo había sobrevivido, sino que se había defendido, enfrentándose a un hombre tan temido como el diablo, el despiadado líder del cártel que había aterrorizado a innumerables migrantes. La valentía de Nathan, su resistencia ante un horror inimaginable, tocó la fibra sensible de Emma. Vio en él un reflejo de la misma fuerza que habían tenido sus padres, el mismo fuego que la impulsaba cada día en su trabajo. Sabía que tenía que aceptar su caso. Cuando Emma conoció a Nathan en el centro de detención, le impresionó su tranquila dignidad. A pesar de los traumas que había sufrido, a pesar de estar detenido como un criminal después de haberlo arriesgado todo para sobrevivir, Nathan mantenía la cabeza alta. Había una fuerza tranquila en sus ojos, una resistencia que resonó profundamente en Emma. No estaba roto, ni por el cártel,
ni por el sistema. Era un hombre que había luchado por su vida, y ahora, Emma se dio cuenta, era su turno de luchar por la suya. Desde el momento en que aceptó su caso, Emma se volcó en el trabajo. Estudió minuciosamente los documentos legales, presentó recursos y llamó a todos los contactos que tenía en la comunidad jurídica. Sabía que la historia de Nathan era algo más que otro caso de inmigración, era una historia de supervivencia, de injusticia y de los fallos de un sistema que trataba a personas como Nathan como meros números. Pero Emma estaba decidida a cambiar eso. Estaba decidida a demostrar al mundo que Nathan no era solo un inmigrante, no era solo otra persona que intentaba cruzar la frontera, era un superviviente, un luchador, alguien que merecía una segunda oportunidad en la vida. A medida que pasaba más tiempo con Nathan, conociendo su viaje, su vida en Nigeria y la pérdida de su abuela, Emma sintió una profunda conexión con él. Admiraba su fuerza, su negativa a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Y se acordaba de sus padres, de los sacrificios que habían hecho para que ella tuviera una vida mejor. En Nathan veía un reflejo de sus luchas, de su resistencia, y sabía que no podía defraudarle. Pero la lucha por la libertad de Nathan no fue fácil. El sistema judicial era un laberinto de papeleo y burocracia, y cada paso que daba parecía toparse con un nuevo obstáculo. El gobierno era reacio a liberar a Nathan, alegando motivos de seguridad y la necesidad de mantener las políticas de inmigración. Emma sabía que esto era algo más que una batalla legal, era una lucha por la humanidad de Nathan, una lucha para demostrar que su vida valía más que las etiquetas que el sistema le había puesto. Se puso en contacto con organizaciones de derechos humanos para que apoyaran la causa de Nathan. Concedió entrevistas y habló con pasión de la historia de Nathan y de la cuestión más general de los derechos de los migrantes. La atención mediática creció y pronto el caso de Nathan dejó de ser un expediente más en la mesa de un burócrata. Se convirtió en un símbolo de los fallos del sistema de inmigración, un grito de guerra en favor del cambio. A pesar de todo, Emma y Nathan formaron un vínculo que iba más allá de abogado y cliente. Nathan, que había pasado gran parte de su vida luchando solo, encontró en Emma a alguien que creía en él, alguien que no lo veía como una víctima, sino como un hombre con futuro. Y Emma, que siempre había luchado por los demás desde la distancia, encontró en Nathan una razón para seguir luchando, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. A medida que la batalla legal se prolongaba, Emma se negaba a dar marcha atrás. Trabajó día y noche, presentando una moción tras otra, asegurándose de que se escuchara la voz de Nathan. Y poco a poco, la marea empezó a cambiar. Creció el apoyo público a Nathan y aumentó la presión sobre el gobierno para que lo liberara. A pesar de todo, Nathan se mantuvo firme. Había encontrado una nueva aliada en Emma, y juntos navegaron por las traicioneras aguas del sistema legal, luchando por un futuro que antes parecía inalcanzable. La fe de Emma en él reavivó la esperanza que Nathan había dado por perdida y, por primera vez desde que comenzó su viaje, pudo ver el camino a seguir. Las paredes estériles del centro de detención habían sido para Nathan como una prisión, no solo física, sino también emocional. Cada día que pasaba se agotaba un poco más la esperanza que había llevado consigo durante su angustioso viaje desde Nigeria. Pero ahora, tras meses de incertidumbre, miedo y lucha, por fin era libre. El sonido de la puerta metálica al cerrarse fue el primer indicio de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Salió, entrecerrando los ojos contra el sol del mediodía, y por primera vez en lo que le pareció una eternidad, respiró el aire de la libertad. La batalla legal había sido larga y agotadora. Emma había luchado sin descanso por el caso de Nathan, enfrentándose no solo a la intrincada burocracia del sistema de inmigración, sino también a las inmensas presiones públicas y políticas que habían surgido en torno a su historia. Pero a pesar de todos los obstáculos, habían vencido. El tribunal falló a favor de Nathan y le concedió asilo en Estados Unidos. Fue una victoria no solo para él, sino para todos los que le habían apoyado, para las innumerables personas cuyas historias reflejaban la suya, pero que aún no habían encontrado su voz. Nathan había tenido una segunda oportunidad, la oportunidad de vivir la vida por la que lo había arriesgado todo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de su libertad, se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Alivio, sí,
pero también el peso de todo lo que había perdido y la inmensa responsabilidad que ahora cargaba. Nathan no solo había sobrevivido, sino que su historia había encendido una chispa, suscitando conversaciones en todo el mundo sobre el coste humano de la migración y el imperativo moral de tratar a todas las personas con dignidad. Pero su viaje no había terminado. Con Emma a su lado, Nathan empezó a reconstruirse. Al principio, fue lento. No tenía familia, ni contactos, ni sabía por dónde empezar. La inmensidad del paisaje americano, el desconocimiento de la cultura y las barreras lingüísticas se cernían sobre él como las montañas que había cruzado. Pero Nathan no era nada si no era resistente. Se había enfrentado a la muerte, a las brutales fuerzas del cártel y había sobrevivido a la implacable travesía de desiertos y selvas. Comparado con eso, empezar de nuevo en un país nuevo era un reto para el que estaba más que preparado. El apoyo de Emma fue inquebrantable. Le ayudó en el complicado proceso de conseguir documentación, encontrar alojamiento y acceder a los servicios básicos. Pero, sobre todo, fue una fuente constante de ánimos, recordando a Nathan la fortaleza que había demostrado a lo largo de su calvario. Poco a poco, Nathan empezó a encontrar su equilibrio. Empezó como jornalero, trabajando en la construcción y en el campo, haciendo lo que fuera necesario para llegar a fin de mes. El trabajo físico era agotador, pero Nathan lo aceptó. Cada gota de sudor era un paso hacia algo mejor, un símbolo de su determinación por labrarse una nueva vida. Mientras trabajaba, Nathan pensaba a menudo en su abuela. Era su recuerdo lo que le había hecho seguir adelante en los momentos más oscuros de su viaje, y ahora, mientras trabajaba bajo el sol abrasador, la imaginaba velando por él, orgullosa del hombre en que se había convertido. No había llegado a Estados Unidos solo por sí mismo, lo había hecho por ella, por todos los sacrificios que había hecho, por los sueños que había tenido para él. Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, la vida de Nathan empezó a tomar forma. Su diligencia y su ética laboral llamaron la atención de sus empleadores, y pronto le ofrecieron un trabajo más estable. Fue en el sector de la construcción donde Nathan sacó a relucir su formación previa y sus habilidades como ingeniero. Sus conocimientos, aunque oxidados por años de desuso, le hacían destacar, y con el estímulo de Emma y de los nuevos amigos que había hecho por el camino, Nathan empezó a explorar oportunidades para ampliar su formación. Emma nunca había dudado del potencial de Nathan y, al verle florecer, supo que su historia estaba lejos de terminar. Le animó a matricularse en cursos, a solicitar puestos que le permitieran utilizar las habilidades que antes creía perdidas. Y así, con la misma determinación que le había llevado a cruzar continentes, Nathan se entregó a sus estudios, decidido a recuperar lo que los años de penuria le habían arrebatado. La vida de Nathan había dado muchas vueltas, desde su angustiosa huida de Nigeria, pasando por la violencia del cártel, hasta la libertad que tanto le había costado conseguir en Estados Unidos. Pero incluso cuando se asentó en su nueva vida, llevaba los recuerdos de su viaje como un peso invisible. Aunque había sobrevivido, aunque había llegado al otro lado, no podía olvidar a los que seguían luchando, a los que no habían tenido tanta suerte como él. Nathan siempre había creído en devolver la bondad y el coraje que le habían permitido superar los momentos más oscuros de su vida. A medida que se afianzaba en Estados Unidos, crecía en él un sentimiento de responsabilidad hacia la comunidad inmigrante, sobre todo hacia los que luchaban contra los mismos miedos e incertidumbres que él había afrontado. Había encontrado un propósito más allá de la supervivencia, quería ser una fuente de fortaleza para los que no la tenían, una guía para los perdidos en el laberinto del sistema de inmigración. La vida de Nathan era la prueba de que, incluso ante la mayor adversidad, siempre había esperanza. Había encontrado la libertad, del miedo que una vez amenazó con consumirle. Nathan estaba decidido a seguir luchando por la justicia y la libertad. Había encontrado su lugar en el mundo y ahora estaba dispuesto a ayudar a otros a encontrar el suyo. La infancia de Nathan, marcada por las dificultades y la pérdida, también había estado llena de momentos de profundo amor y orientación. Su abuela le había enseñado que el valor no era solo fuerza física, sino la voluntad de defender a los demás, de enfrentarse a la adversidad y de hacer lo correcto, incluso cuando las probabilidades estaban en contra. Aquella lección había convertido a Nathan en el hombre que era,
valiente, resistente y decidido a luchar por una vida mejor, no solo para él, sino también para los que le rodeaban. Al final, fueron esas primeras lecciones, aprendidas en las polvorientas calles de Lagos, las que prepararon a Nathan para los retos a los que se enfrentaría en su viaje a Estados Unidos. Y eran esas mismas lecciones las que le guiarían mientras seguía reconstruyendo su vida en una nueva tierra, decidido a honrar la memoria de su abuela y los sacrificios que había hecho para darle un futuro lleno de esperanza. Un día, mientras Nathan trabajaba en un centro comunitario local ayudando a los inmigrantes recién llegados a sortear las complejidades del papeleo, la vivienda y el empleo, conoció a una joven llamada Sofía. Era menuda y tenía unos profundos ojos marrones con una mirada atormentada, una mirada que Nathan conocía muy bien. Sofía había llegado de El Salvador unas semanas antes, huyendo de la violencia que había destrozado a su familia. Su viaje había sido peligroso, lleno de encuentros que a Nathan le recordaban al suyo propio. Había sido detenida en la frontera y había pasado días en un centro de detención antes de ser liberada en el caótico mundo de incertidumbre al que se enfrentaban la mayoría de los inmigrantes. Pero había algo diferente en la historia de Sofía que llamó inmediatamente la atención de Nathan. No solo huía de la violencia en su país de origen, tenía un hijo de 6 años, Mateo, al que se había visto obligada a dejar atrás. Mateo había quedado al cuidado de su anciana madre, pero Sofía sabía que la situación era insostenible. Había llegado a Estados Unidos con la esperanza de conseguir asilo, encontrar un trabajo estable y poner a Mateo a salvo antes de que la violencia que asolaba su hogar llegara a él. Pero el proceso era lento y la separación estaba pasando factura. Nathan ya lo había visto antes, familias destrozadas por la frontera, padres obligados a tomar decisiones inimaginables entre la seguridad de sus hijos y su propia supervivencia. Pero la historia de Sofía le conmovió profundamente. Recordaba los años que había pasado cuidando de su abuela, la forma en que siempre había sentido el peso de la responsabilidad de proteger a la única familia que le quedaba. Y ahora, frente a esa joven que apenas se mantenía en pie, Nathan vio un reflejo de su propio viaje. Vio la misma mezcla de miedo y esperanza que le había impulsado a seguir adelante, y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Durante las semanas siguientes, Nathan se propuso ayudar a Sofía. Trabajó estrechamente con ella para resolver las complejidades de su caso de asilo, pero más allá de eso, se convirtió en una fuente de apoyo emocional. Al principio, Sofía se mostraba indecisa, demasiado temerosa de que alguien se le acercara demasiado abrumada por el peso de sus circunstancias para creer que alguien pudiera ayudarla de verdad. Pero Nathan tuvo paciencia. Recordaba lo que había sido sentirse aislado, sentir que nadie podía comprender la profundidad de su dolor. Y así, ofreció a Sofía lo único que tenía para dar, su experiencia. Nathan pasó horas escuchando su historia, no solo como su defensor, sino como alguien que comprendía el miedo a perderlo todo. Sofía habló de las noches en que se había quedado despierta, escuchando los disparos que resonaban en las calles de su ciudad, abrazada a Mateo y rezando para que la violencia no los encontrara. Habló del día en que tomó la desgarradora decisión de dejarle atrás, sabiendo que si no lo hacía, ninguno de los dos sobreviviría. Era un dolor que Nathan apenas soportaba escuchar, pero sabía que era un dolor que ella necesitaba compartir. Él también lo había sentido, el peso aplastante de la responsabilidad por otra vida, la angustiosa elección entre quedarse y arriesgarlo todo o marcharse y perder a las personas que amaba. Él había elegido quedarse con su abuela, pero Sofía no había podido permitirse ese lujo. Había elegido marcharse porque era la única forma de salvar a su hijo. Con el paso de las semanas, Nathan ayudó a Sofía a sortear los obstáculos legales que se interponían en su camino. La puso en contacto con abogados de inmigración y grupos de defensa, pero sobre todo le ofreció la esperanza que tanto necesitaba. Le habló de su propio viaje, de los horrores a los que se había enfrentado, pero también de la gente que le había ayudado por el camino, la gente que le había devuelto la fe en la humanidad cuando parecía que el mundo le había abandonado. Nathan no solo ayudaba a Sofía porque era lo correcto, sino porque, en cierto modo, ella también le ayudaba a él. Al guiarla a lo largo del proceso, al ofrecerle el apoyo que él había necesitado una vez, Nathan estaba curando partes de sí mismo que ni siquiera sabía que estaban rotas.
Un día especialmente difícil, Sofía recibió la noticia de que su caso de asilo se había vuelto a retrasar. Contaba con que el proceso avanzara rápidamente para poder traer a Mateo a Estados Unidos, y la noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. Se desplomó en una silla del despacho de Nathan, con la cara llena de lágrimas por el peso de su situación. Nathan, sentado frente a ella, sintió que se le partía el corazón, pero sabía que no podía dejar que se rindiera. Él había estado donde ella estaba, tan cerca de la desesperación que parecía que rendirse era la única opción. Pero había aprendido que los momentos más oscuros suelen llegar justo antes de un gran avance. Nathan se inclinó hacia adelante y, con voz firme pero llena de emoción, le habló a Sofía de sus propios reveses, de los momentos en los que había sentido deseos de rendirse. Le habló de la noche que había pasado en la selva, convencido de que no sobreviviría al día siguiente, y del momento en que se había enfrentado al diablo, sabiendo que su vida podía acabar en un instante. Pero había seguido adelante, no porque supiera que sobreviviría, sino porque tenía que hacerlo. No había otra opción. Y Sofía, como él, no tenía otra opción. Tenía que seguir luchando, no solo por sí misma, sino por Mateo. Sofía se secó las lágrimas y asintió, su determinación volviendo lentamente. Ella no tenía la experiencia de Nathan, pero tenía su apoyo, y por primera vez en mucho tiempo, que se sentía como suficiente. Durante los meses siguientes, con la ayuda de Nathan, el caso de Sofía avanzó. Trabajaron sin descanso, presentando recursos, reuniendo pruebas y construyendo el caso más sólido posible. Nathan utilizó sus contactos en la comunidad de defensa de los derechos para llamar la atención sobre su situación, asegurándose de que su historia no pasara desapercibida en un sistema que a menudo trataba a personas como ella como un número más. Y entonces, un día, llegó el gran avance. El caso de asilo de Sofía fue aprobado, y con él llegó la noticia de que Mateo podría reunirse con ella en Estados Unidos. Nathan estaba allí cuando Sofía recibió la llamada, a su lado mientras soltaba un sollozo de alivio y le temblaba la mano al acercarse el teléfono a la oreja. Fue un momento de alegría pura y absoluta, como hacía mucho tiempo que Nathan no experimentaba. Había ayudado a Sofía a reunirse con su hijo, pero más que eso, la había ayudado a recuperar la esperanza. Cuando Mateo llegó unas semanas más tarde, Nathan estaba allí para darle la bienvenida. El niño, tímido y callado, se aferraba a su madre mientras caminaban por el aeropuerto, pero Nathan vio un rayo de esperanza en sus ojos, el mismo rayo que había visto en los de Sofía cuando se conocieron. Mateo había sufrido mucho, pero ahora, gracias a la valentía de su madre y al apoyo inquebrantable de Nathan, tenía la oportunidad de una nueva vida. Al ver a Sofía y Mateo abrazados, Nathan sintió una profunda satisfacción. Había sobrevivido a su propio viaje, pero eran momentos como este, en los que podía utilizar su experiencia para ayudar a los demás, los que daban un nuevo sentido a su vida. Había venido a Estados Unidos en busca de libertad, pero lo que había encontrado era algo aún más valioso, la capacidad de marcar la diferencia en la vida de los demás. Nathan sabía que su historia no era solo suya. Pertenecía a los innumerables otros que habían sufrido en silencio, los que se habían enfrentado a los mismos peligros pero no habían tenido la oportunidad de ser escuchados. Se convirtió en un orador muy solicitado en conferencias y universidades, donde tanto estudiantes como activistas buscaban su inspiración. Con su defensa, ayudó a concienciar sobre los peligros de la migración, la brutalidad de los cárteles y la necesidad de un trato humano a los migrantes en la frontera. Cuando hablaba, lo hacía con humildad, relatando no solo la brutalidad del cártel o las penurias de su viaje, sino también la fortaleza y resistencia de los migrantes con los que había viajado. Habló de las injusticias sistémicas que obligaban a personas como él a huir de sus hogares, de los peligros a los que se enfrentaban por el camino y de la cruel ironía de sobrevivir al viaje solo para ser detenidos como delincuentes en la frontera. Al compartir su historia, Nathan se convirtió en algo más que un superviviente, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Su valentía conmovió a la gente, que se sintió inspirada por su determinación para superar los horrores a los que se había enfrentado. Y a través de su defensa, Nathan empezó a ver el impacto más amplio de su viaje. No solo estaba contando su propia historia, sino que estaba dando voz a quienes habían sido silenciados por el miedo,
la violencia y un sistema que a menudo los consideraba desechables. El mensaje de Nathan era sencillo pero poderoso: todo ser humano merece dignidad, respeto y la oportunidad de labrarse un futuro mejor. Su historia, que antes era solo una historia de supervivencia, se había convertido en un grito de guerra por la justicia, un recordatorio de que detrás de cada estadística, de cada titular, había personas reales con vidas, sueños y familias reales. Cuanto más hablaba Nathan, más se daba cuenta de que su viaje había sido algo más que cruzar una frontera. Se trataba de recuperar su humanidad, de enfrentarse a las fuerzas que pretendían despojarle de su identidad y de su valor. Y cuando encontró su voz, se convirtió en un feroz defensor no solo de sí mismo, sino de todos los que habían quedado atrás. Cada año que pasaba, la influencia de Nathan crecía. Colaboró estrechamente con organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y utilizó su plataforma para impulsar reformas en la política de inmigración. Una noche, de pie en el escenario, Nathan contemplaba un mar de rostros y reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. El niño que había huido de Nigeria en busca de una vida mejor se había convertido en un hombre que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. La vida de Nathan era la prueba de que, incluso ante la mayor adversidad, siempre había esperanza. Se había liberado del miedo que una vez amenazó con consumirle. Nathan estaba decidido a seguir luchando por la justicia y la libertad. Había encontrado su lugar en el mundo y ahora estaba dispuesto a ayudar a otros a encontrar el suyo. La infancia de Nathan, marcada por las dificultades y la pérdida, también había estado llena de momentos de profundo amor y orientación. Su abuela le había enseñado que el valor no era solo fuerza física, sino la voluntad de defender a los demás, de enfrentarse a la adversidad y de hacer lo correcto, incluso cuando las probabilidades estaban en contra. Aquella lección había convertido a Nathan en el hombre que era, valiente, resistente y decidido a luchar por una vida mejor, no solo para él, sino también para los que le rodeaban. Al final, fueron esas primeras lecciones, aprendidas en las polvorientas calles de Lagos, las que prepararon a Nathan para los retos a los que se enfrentaría en su viaje a Estados Unidos. Y fueron esas mismas lecciones las que le guiarían mientras seguía reconstruyendo su vida en una nueva tierra, decidido a honrar la memoria de su abuela y los sacrificios que había hecho para darle un futuro lleno de esperanza.